Bienvenidos a nuestra sexta y final conferencia sobre el tema del calvinismo y la vida cristiana. En nuestras conferencias anteriores vimos que el calvinismo es formado, es moldeado, identificado por un número de latidos o notas. Hemos notado que el calvinismo honra la soberanía de Dios, magnifica la gracia de Dios, vive de cara a Dios, él practica vidas que aman la obediencia y se satisface con lo bíblico para la adoración. Y finalmente quiero destacar y resaltar esta nota, que el calvinismo cultiva la comunión con el Dios Trino. El calvinismo tiene una profunda formación y contenido trinitario. Usted no puede leer las instituciones de la religión cristiana, especialmente la obra magna de Calvino, sin ser afectado por cómo el instintivo trinitario de Calvino surge, cómo el pensamiento de Calvino es en realidad. Pero probablemente ninguno expresó mejor esta comunión con el Dios Trino que John Owen, el gran pastor teólogo inglés del siglo XVII. Muchos cristianos conocen a John Owen solamente a través de su obra sobre la mortificación del pecado en 6 volúmenes, o el volumen 10, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Pero lo mejor de Owen, pienso yo, y me imagino que él diría lo mismo cuando escribió el volumen 1 sobre la gloria de Cristo, en el volumen 2, la comunión con el Dios Trino, y en el volumen 3, sobre la obra del Espíritu Santo. Y realmente pienso que el volumen 2 de las obras completas de Owen, donde él coincide hasta cierto punto con la comunión de los creyentes con el Dios Trino, es el más grande de sus trabajos, de su obra. En este volumen Owen hace, en una forma más detallada y desarrollada, lo que nadie antes que él había hecho. Owen reconoce que en el Nuevo Testamento el amor es casi siempre predicado del Padre, la gracia del Hijo y el consuelo del Espíritu Santo. Y así Owen escribe, y tenemos comunión con el Padre supremamente, pero no exclusivamente, en amor, con el Hijo supremamente, pero no exclusivamente en gracia, su gracia personal y su gracia comprada, y con el Espíritu Santo supremamente, pero no exclusivamente en consuelo. Ahora, Owen no simplemente se imagina esto. Él reflexiona en 2 Corintios 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, que es el Padre, y la comunión o consuelo del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y especialmente note lo que Juan escribió en las palabras iniciales de su primera carta. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Proclamamos el Evangelio para ustedes, el Evangelio del manifestado Hijo de Dios, encarnado, de modo que puedan estar en comunión con nosotros. Y por supuesto, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque las Escrituras, y ciertamente por Calvino y John Owen preeminentemente, la espiritualidad cristiana es de manera natural trinitaria. Para Owen como para Calvino, antes que él, la realidad incondicional en la vida cristiana es, y me pregunto cómo usted complementaría esta oración, la realidad incondicional en la vida cristiana es la gracia y la gloria de la Santísima Trinidad.
Owen está arraigado en la tradición histórica de la Iglesia. Y junto con Juan Calvino, antes que él, y con los padres capadocios del siglo IV, mucho antes que Calvino y Owen, ellos aplicaron sus mentes y corazones con espíritu renovado a explorar las inmensidades e infinidades de la revelación de Dios, de su naturaleza y gloria trina. Ahora, estoy seguro de que es correcto decir que en el evangelismo moderno, y quizás aún en escritos reformados modernos, con ligeras honrosas excepciones, dedican muy poco a una doctrina que es una verdad primaria y fundamental de la religión cristiana. En el libro 1 de las Instituciones, capítulo 13, sección 17, Calvino cita un pasaje de Gregory Nazianzen, que él dice, me agrada enormemente. Gregory fue padre de la Iglesia griega de fines del siglo IV, y Calvino cita la sección 41 de la oración bautismal de Gregory 40, y él dice, este pasaje me deleita ampliamente, y cuando usted lo lee, usted se pregunta, ¿y qué será esto que tanto deleita Calvino? Y él cita a Gregory, apenas concibo el primero, y ya soy iluminado por el esplendor del tercero. Apenas los distingo, y soy devuelto al primero. Cuando pienso en cualquiera de los tres, pienso en ellos como un todo. Mis ojos se llenan, y de lo que estoy pensando se me escapa la mayor parte. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue sobrecogido al reflexionar sobre la Trinidad y la unidad de nuestro Dios? Calvino cita este pasaje, y yo recientemente leí por completo la oración bautismal de Gregory, y es absolutamente fenomenal. Yo la leí en un momento a uno de mis muchachos, y su comentario al final fue simplemente ¡wow! Aquí en la tradición de la Iglesia, Calvino y Owen se encontraron a sí mismos completamente cómodos, y es Owen quien desarrolla esta comunión del creyente con el Dios Trino, quien ha sido una marca distintiva de la auténtica piedad reformada calvinista. Owen buscó con sus escritos estimular a los cristianos para que su comunión con Dios fuera una prioridad vital en sus vidas. Él escribió esto: vean al Padre como amor. No lo vean como un padre constantemente desaprobador, sino como uno más tierno y bondadoso. Veámoslo con fe, como a uno que ha tenido pensamientos de bondad hacia nosotros desde la eternidad. Y así él dice que los cristianos deben, por tanto, meditar sobre esta característica del libre e inmutable amor de Dios. Y porque él nunca cesó de pensar como un pastor, Owen se anticipaba a una queja de un santo tembloroso. El santo dice: yo no puedo encontrar a mi corazón devolviendo amor a Dios. Si yo pudiera fijar mi alma en Él, entonces podría creer que su alma se deleita en mí. Y Owen responde: este es el curso más absurdo que posiblemente sus pensamientos puedan seguir. Esto es el amor. Dice el Espíritu Santo, no que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 10 y 11. Ahora, usted no alterará este orden diciendo esto es amor, no que Dios me amó, sino que yo lo amé primero. Esta es una búsqueda de la carne que nunca traerá gloria a Dios ni paz a su propia alma. Modere entonces sus razonamientos, acepte el amor del Padre en un puro acto de fe, y eso abrirá su alma para que entre el Señor en una comunión de amor. Owen se dedicó como pastor a persuadir a sus oyentes y lectores de que Jesucristo no vino al mundo para ganar o asegurar, ni mucho menos comprar el amor del Padre para nosotros. Él vino como el regalo del amor del Padre para nosotros. Owen estaba profundamente
preocupado porque muchos cristianos fallaban en entender la gracia del amor del Padre en Cristo. Él escribe: «¿Cuán pocos de los santos están familiarizados experimentalmente con este privilegio de tener una comunión inmediata con el Padre en amor? ¿Con qué ansiedad y dudosos pensamientos lo miran? ¿Qué temores, qué interrogantes hay allí de su buena voluntad y de su bondad? A lo mejor ahora estas son palabras impresionantes. A lo mejor muchos piensan no hay ninguna dulzura en él hacia nosotros. Pero, ¿qué es lo que se compra al elevado precio de la sangre de Jesús?». Una de las grandes notas del calvinismo, ¿cómo se le llama?, es esta gran nota que aparece anunciada al mismo inicio de la vida en la adoración de la Iglesia. Lo primario, preeminente, prioritario, antecedente del amor de Dios. Y tristemente esto es algo en que los calvinistas no han sido bien presentados. Pregúntele a alguien que es un calvinista, y muy pocos dirán: alguien que se gloría en el amor predominante de Dios hacia ellos en Jesucristo. Owen nunca se cansó de impresionar a sus oyentes y lectores, hablando del amor del Padre que debe ser mirado como la fuente de la cual todas las otras dulzuras fluyen. La comunión con Dios es la comunión con este Dios, el Dios que nos ha amado desde los tiempos eternos. Gerhardus Voss, en algún lugar de sus escrituras, se pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que Dios nunca dejará de amarnos? Y la respuesta es: porque Él nunca empezó. Yo te he amado. Jeremías 31:3, yo te he amado con amor eterno. El calvinismo se deleita en su comunión con este Dios y entiende que esa comunión requiere dos cosas. Primero, que recibamos su amor y que hagamos un adecuado regreso a Él, escribió Owen. El amor del Padre es recibido a través de la fe en Jesucristo. Cristo es siempre el mediador. Lo que hace uno lo hacen todos. Así, mientras Owen está diciendo que tenemos comunión en amor con el Padre, él no está diciendo que no tenemos comunión en amor con el Hijo o en amor con el Espíritu. Por supuesto que lo tenemos, porque el Dios Trino es uno, pero el amor es casi siempre predicado del Padre, la gracia del Hijo y el consuelo del Espíritu. Pero lo que uno hace, lo hacen todos, y Cristo es siempre mediador. ¿En quién? ¿Por quién? A través de quién llegamos a Dios. Y así escribe Owen: el alma siendo así, por la fe en Cristo, llevada por él al regazo de Dios, en una confortable persuasión y sentido de su amor, allí descansa y reposa en sí misma. El calvinista bíblico descansa su vida en el sorprendente amor del Padre. Fue su amor el que envió al mundo a su Hijo único, engendrado, para que cualquiera que cree en Él no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Pero hay más, dice Owen: Dios ama el poder ser amado. Y así vamos a hacer devoluciones de amor al Padre. Encontramos eso en las relaciones humanas, ¿no es así? Lo que una esposa espera de su marido es saber que él la ama, que él la ama. Ella es feliz al recibir sus regalos, si él trae regalos, pero lo que ella desea saber es si el corazón de él está lleno, enamorado de ella. Y eso es lo que Benjamin Warfield quiso decir cuando mantuvo que toda la manifestación exterior del calvinismo en la vida es eso: el florecimiento de su conciencia religiosa fundamental, el cual o la cual encuentra su declaración científica en su sistema teológico. Ahora, eso es parte de un bocado. Permítame leerle eso otra vez. La completa manifestación exterior del calvinismo en la vida. ¿A qué se parece eso en la vida? ¿Por qué hace lo que hace y no hace lo que no hace? Esto
es, por lo tanto, el florecimiento de la conciencia religiosa fundamental, la cual encuentra su declaración científica en su sistema teológico. En otras palabras, si usted quiere entender el calvinismo, necesita entender el amor de Dios. Es el amor de Dios la fuente del Evangelio. Todo se remonta a la fuente. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Esto es amor. No que amemos a Dios, sino que Él nos ama y envió a su Hijo para que fuera la propiciación por nuestros pecados. Y la conciencia religiosa fundamental del calvinista es amor. El amor misericordioso de Dios para con nosotros en Cristo. Y el retorno de adoración, amor agradecido con Dios en Cristo. Así que, ¿cuál será el distintivo de cualquier congregación que se describa a sí misma como siendo reformada o calvinista? Ella será una congregación, primero y sobre todo, que se maravilla en el amor de Dios. El amor de Dios es un terreno común en la cristianidad evangélica. Yo recuerdo el momento preciso cuando esa verdad amaneció en mí por primera vez en mi vida. No había oído antes a Juan 3:16. Yo no venía de una familia cristiana, no tenía un apoyo cristiano. El único pasaje bíblico que conocía era el lamento de David ante Saúl en el monte de Gilboa. Lo conocía de memoria, pero no conocía Juan 3:16. Mi maestro en la escuela primaria era un hombre muy educado y él nos enseñaba pequeños segmentos de las Escrituras, pequeñas partes del latín, del alemán. Yo pensaba que eso era maravilloso, pero realmente no sabía más de ahí. Nunca había leído ni oído Juan 3:16. No sabía lo que era eso. Nunca había leído el Evangelio de Juan. Nunca había leído la Biblia. Y estaba sentado en una iglesia y alguien predicó de Juan 3:16. Cuando alguien predicó de esto, aturdido, ¿qué significa esto? Dios ama a los pecadores. ¿Por qué haría él tal cosa? Realmente, ¿qué lo llevaría a hacer eso? Yo no lo amo, no pienso nada en él, no siento nada por él. Los pensamientos ocasionales se escurrían en mi mente. Venían y se iban, y yo empezaba a maravillarme. Él me ama, no por causa de nada en mí, o que yo haya hecho, pero él me ama. Y porque él me ama, lo cual significa buscar lo mejor para mí, él dio su único hijo por mí. Puedo recordar todavía ser abrumado por eso. No tenía idea de que eso fuera llamado soberanía, elección de un amor gratuito. Yo no conocía ninguna de esas palabras, no había oído nunca acerca de Calvino o calvinismo. Sin embargo, cuán a menudo nos alejamos de esta conciencia del amor de Dios. Oh sí, sabemos que Él está ahí, estamos agradecidos de que Él está ahí, pero perdemos de vista que Él es la fuente de toda dulzura. Y Owen les pide siempre a sus lectores, y no hay que dudar a su congregación, que ponderen, mediten, consideren el gran amor de Dios, que lo llevó a enviar a su Hijo unigénito al mundo, para que nosotros podamos tener vida a través de Él. Esta debe ser una marca distintiva, fundamental, de cualquiera o de cualquier iglesia que dice de alguna manera ser calvinista. Y si el amor de Dios no es el latido que anima nuestra adoración, nosotros nos hemos alejado mucho de la Reforma y ciertamente muy lejos de Juan Calvino. Él tiene sus fallas, como dije, él tiene un temperamento volcánico que lo avergonzaba, y al mismo tiempo, en el mismo corazón de su sistema teológico, aunque no creo que sea realmente un sistema como tal, allí está la gloria y maravilla de un Dios trino, y la responsabilidad y el privilegio del creyente de amar a quien primero los amó a ellos.
Permítanme decirles la última palabra no de Juan Owen, sino de Thomas Goodwin, un contemporáneo de Juan Owen. En el volumen 7 de sus obras selectas, Goodwin considera el amor de Cristo, quien murió para hacernos sus amigos, aunque dice Goodwin, ahora oigan esto, aunque él podía haber creado nuevos amigos más baratos. Yo pienso que es un planteamiento absolutamente fenomenal. Él podía haber creado nuevos amigos más baratos. Y Goodwin continúa, la comunión mutua es el alma de toda verdadera amistad. Y la amistad es cuidada y estimulada por las visitas. Y de estas, la más libre, menos ocasionada por un asunto urgente, son las más amistosas. Acostumbramos a controlar nuestras amistades con este reproche. Tú solo vienes a verme cuando tienes algún asunto que tratar, pero ¿cuándo vendrás a verme a mí? La sola visión de un amigo regocija al hombre. La comunión personal con Dios es la meta de nuestras gracias. Y en cuanto a los deberes, el final de su viaje es la comunión con Dios. ¿Qué es lo que Dios espera recibir de nosotros? Que nos deleitemos de estar en su presencia, y no por asuntos de interés. Hay veces, muchas veces, cuando debemos venir con todos los problemas y cargas de la vida, pero a Él le gusta cuando simplemente venimos a verlo. ¿Por qué has venido hoy? He venido a verte, mi Padre, y decirte que te amo. Eso es calvinismo.